Buenos días, queridos alumnos. El día de hoy tenemos la sesión número 2 del curso de Administración de Programas Auxiliares. En esta oportunidad vamos a meditar un poquito en la importancia de la enseñanza de la Biblia en el contexto, por supuesto, de ministerios como la escuela dominical. La enseñanza de la Biblia es parte fundamental de la vida de la iglesia local. Creo que eso lo tenemos todos muy claro. Es parte fundamental de la Gran Comisión, es parte fundamental de las actividades de adoración que realiza cada iglesia local, pero se puede dar de muchas maneras. Se da en un contexto corporativo, cuando nos reunimos y escuchamos la predicación del Evangelio. También se da en contextos de enseñanza a adultos, en otras reuniones que la iglesia pueda tener, donde se lleva a cabo estudios de la palabra del Señor. Pero en este contexto fundamental, hablando de la escuela dominical, queremos considerar la importancia de poder estudiar la Biblia, o mejor dicho, de poder enseñarla a los niños. ¿Es importante en ese sentido la escuela dominical? Yo creo que sí. Y vamos a ir viendo algunas cosas importantes en esta oportunidad. Enseñar la Biblia a los niños, hermanos, es importante. Es muy importante y la Biblia nos lo muestra así. Por ejemplo, cuando pensamos nosotros en el contexto de una familia cristiana, siempre tenemos que pensarlo en función de la responsabilidad que los padres tienen de poder enseñar la palabra de Dios a sus hijos y de cómo esto puede influir en sus vidas en el futuro. Para ello vamos a ver dos textos de la palabra del Señor que nos hablan justamente acerca de esto, ¿verdad? Según de Timoteo capítulo 3, versículos 14 al 17, Pablo nos dice, mejor dicho, le dice a Timoteo: persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación que es por la fe en Cristo Jesús, ¿sí? Por la fe que es en Cristo Jesús. Entonces, es cierto, Timoteo fue discípulo de Pablo, pero Timoteo ya tenía un backup, llamémoslo así, de conocimiento por su madre y por su abuela, que fue de gran bendición para la vida de este hombre. Tenía conocimiento de la palabra de Dios desde su niñez, y eso Pablo lo reconoce, y es en este contexto, ¿no?, de la enseñanza que Timoteo había recibido desde pequeño, que Pablo anima, ¿verdad?, a su joven discípulo a considerar la importancia de la palabra de Dios y de su enseñanza para poder perfeccionar al hombre y la mujer de Dios en todos los aspectos. Por supuesto, mientras más temprano empecemos la enseñanza de la Biblia a una persona, pues va a ser mucho mejor. Mira lo que nos dice Proverbios capítulo 22, del 4 al 6. Riquezas, honra y vida son la remuneración de la humildad y del temor de Jehová. Espinos y lazos hay en el camino del perverso, el que guarda su alma se alejará de ellos, ¿no? Tenemos dos caminos: el camino del temor de Dios y sus consecuencias o sus bendiciones, y el camino del perverso con sus consecuencias. Y en el medio, el verso número 6 dice: instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo no se apartará de él, ¿no? Hay dos caminos en la vida de la persona: hay un camino de bendición y hay un camino de maldición, y mientras más temprano empecemos a instruir, a enseñar a una persona, en este caso en la palabra de Dios, definitivamente mejor resultado va a tener esta persona a lo largo de su vida. Por eso decimos que es muy importante considerar la enseñanza de la palabra de Dios a los niños, y ustedes, mis queridos alumnos, como pastores o futuros pastores misioneros, esposas de misioneros, maestras de escuela dominical, deben de considerar la importancia, la trascendencia que puede tener vuestros ministerios en la vida futura de los niños a los cuales ahora están sirviendo o que en su momento van a servir, porque esos niños van a crecer y van a ser los futuros pastores, los futuros líderes, los futuros maestros, futuros padres de familia, funcionarios de gobierno, y mientras más temprano empecemos a enseñarles la palabra de Dios, pues mejor, un mejor contexto, un mejor sostén espiritual van a tener estas personas en sus vidas. Esto no excluye
la responsabilidad de los padres, ¿sí? Eso es algo también que tenemos que pensar. Eh, los ministerios de educación cristiana, como la escuela dominical, clubes bíblicos, CBDBs y cosas por el estilo, son ministerios de ayuda, ¿sí? Son ministerios de ayuda que complementan la labor de la enseñanza a los niños, más no reemplazan la labor que los padres deben de tener al enseñar a los hijos. Y eso lo vemos en la palabra de Dios. Mira lo que dice la palabra del Señor en Deuteronomio capítulo 6, ¿no? Y vamos a leer todo este bloque para poder tener un mejor contexto de lo que la palabra de Dios nos está enseñando, ¿no? Estos son los mandamientos, dice, estatutos y decretos, dice Moisés, que Jehová vuestro Dios mandó que os enseñase para que los pongáis por obra en la tierra a la cual pasáis vosotros para tomarla, para que temas a Jehová tu Dios, guardando todos sus estatutos y sus mandamientos que yo te mando, tú, y ahí viene la trascendencia, ¿no? Y tu hijo y el hijo de tu hijo, todos los días de tu vida, para que tus días sean prolongados. Oye pues Israel, y cuida de ponerlos por obra, para que te vaya bien en la tierra que fluye leche y miel, y los multipliquéis, como te ha dicho Jehová el Dios de tus padres. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es, y amarás a Jehová tu Dios con todo tu corazón, de toda tu alma y de todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas estando en tu casa, y andando por el camino, y al acostarte, y cuando te levantes, y las atarás como una señal en tu mano, y estarán como frontales en tus ojos, entre tus ojos, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Para Israel, entonces era clara la responsabilidad que tenían los padres de enseñar la palabra de Dios a sus hijos, los mandamientos del Señor, cuya obediencia producía bendición. Entonces, ¿esto es diferente para los creyentes? Pues definitivamente que no. En el Nuevo Testamento, Pablo enseña a los padres que tenemos que guardar este mismo espíritu, ¿verdad? De poder enseñar la palabra de Dios a nuestros hijos. Dice, hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Y vosotros padres no provoquéis a ir a vuestros hijos, sino criadlos, dice, en la disciplina y en la amonestación del Señor. ¿Sí? Y esta palabra que nos habla acerca de la crianza, de la enseñanza de los niños, es la raíz de nuestra moderna palabra pedagogía y da la idea de un entrenamiento, de una tutoría, de una mentoría, de un acompañamiento, de una responsabilidad que los padres tienen de poder entrenar, guiar, cuidar, encaminar a nuestros hijos con la palabra del Señor. Entonces, hermanos, es muy importante los ministerios como escuela dominical para enseñar a los niños la escritura, sí, es importante, pero es una labor complementaria, sí, no es la labor principal. La labor principal de enseñanza se debe realizar en casa. Y los pastores y maestros de escuela dominical, al conversar con los padres, tenemos que hacerles entender esto, ¿sí? Que la labor principal de enseñanza de los niños tiene que realizarse en el hogar, no en la escuela dominical. Ahora, cuando hablamos de la enseñanza a los niños, siempre tenemos que tener en cuenta que a los niños les agradan las historias. ¿Sí? A mis hijas, por ejemplo, tengo una hija de 4 años y meses y medio, más o menos un poco más de 4 años y medio, y otra, la menor de mis hijas, tiene 2 años también y casi un poquito más, casi 3 años ya. En diciembre ambas cumplen, una cumple 5, la otra cumple 3. Les encantan las historias. ¿Sí? Cuando mi esposa, cuando yo les contamos historias bíblicas, les encantan los personajes y preguntan, y los niños les gustan las historias y podemos utilizar ese interés para poder narrarles la gran historia del Evangelio. ¿Sí? Y eso es algo que tanto padres como maestros de escuela dominical tenemos que tener presente. Si no queremos enseñarles solamente moralidad, no queremos enseñarles solamente a Dios le gusta que te portes bien, a Dios le gusta que obedezcas a tus papás, a Dios no le gusta que desobedezcas a tu mamá, porque eso es moralidad. No queremos solamente enseñarles a que sean obedientes a los padres, porque eso es algo claro que la Biblia enseña, pero queremos enseñarles sobre todo a que puedan discernir y puedan entender el plan de salvación que se va desarrollando a lo largo de las páginas de la Escritura. Entonces,
eso va por el lado de formar una mente bíblica en ellos, mostrarles cómo las historias de la Biblia se conectan las unas con las otras y forman parte de una gran historia, la historia de la salvación. Y eso es importantísimo. Entonces, eh, para que los niños puedan comprender la riqueza y el sentido de la revelación de la escritura, ellos tienen que verlo como lo que es, la gran historia, no como libros desconectados, ¿no? Y aunque es cierto, es importante la memorización de versos bíblicos, no es lo único a lo cual debemos apuntar cuando enseñamos a los niños la palabra de Dios. Tenemos que apuntar sobre todo a que entiendan la gran historia de la salvación, cómo las diferentes historias se encajan, enlazan con toda esta gran historia del Evangelio. Eso es algo muy importante que tenemos que tener en cuenta. Y por último, recuerda que esta es una sesión de introducción que apertura la reflexión, apertura el diálogo. Hay mayor contenido en la semana que usted va a poder examinar, leer, poder contrastar. Y en esta oportunidad quería meditar en estos 4 puntos, ¿no? La importancia de enseñar a los niños la palabra de Dios, porque la Biblia pues va a poner la base, el sustento sobre el cual esa persona va a desarrollarse, la importancia de los padres dentro de la enseñanza de los hijos, la importancia de hablarles a los niños del Evangelio, no solamente de moralidad, de valores, sino de la palabra de Dios y de este plan de redención desarrollado a lo largo de las Escrituras. Y por último, meditar un poquito en la labor del maestro de escuela dominical, ¿sí? Y en un sentido, los padres también son maestros de la Biblia. ¿Qué queremos? Queremos entender, o que los maestros entiendan que es una gran responsabilidad enseñar la Biblia. No solamente es tener un tiempo con los niños y distraerlos, ¿no? Para que no hagan bulla en el servicio. No, es un tiempo en el cual el maestro tiene que aprovechar para poder plantar las semillas de la palabra de Dios en el corazón de los niños, entendiendo que pues los niños se distraen muy rápido, que tienen poco tiempo de retención, que tiene que ser muy creativo o creativa para poder ganar su atención y poder plantar en sus corazones las semillas de la palabra. Y el hecho de que sean pequeñitos y que probablemente hay muchas cosas de las cuales no se den cuenta, eso no excluye al maestro de que deba ser ejemplo de obediencia a la palabra de Dios, de que el maestro debe entender el Evangelio, ¿no? Para no caer en el error de enseñar religión, de enseñar moralidad a los niños, sino, lo digo esto porque muchas veces he escuchado a maestros de escuela dominical y con un poco de recelo lo digo, porque he escuchado a maestras de escuela dominical enseñar a los niños, mira que a Dios no le agrada que te portes mal, ¿no? Mira que solamente entran al cielo los obedientes, ¿no? Y esto es peligroso porque podemos hacer pensar a los niños o creer a los niños de que la salvación se gana por obras o que Dios te va a aceptar en el cielo si eres un buen niño nada más, ¿no? Y los niños tienen que entender, por supuesto, cada uno en su contexto y conforme a su capacidad, tiene que ir entendiendo que el ser humano es pecador y que necesita la salvación de Dios y que esa salvación no depende de nuestras obras, sino que ha sido dada por la gracia de Dios en la persona de Jesucristo. Obviamente, conforme las capacidades y la edad de cada niño, pues eso va a ir entendiéndolo con mayor o menor profundidad, pero justamente ahí encaja la responsabilidad del maestro de poder dosificar las verdades del Evangelio y enseñar a cada niño conforme a lo que pueda entender. Es muy importante la labor de los padres como maestros también de la Biblia, ¿no? Y aquí vemos en 2 Timoteo capítulo 1, del 3 al 5, como Pablo reconoce la labor magisterial de la mamá y la abuela de Timoteo, ¿sí? La abuela Loide y la madre Eunice, y cómo ellas formaron, ¿no? Pusieron y pavimentaron el camino de la fe que luego su hijo, que luego Timoteo iba a tener con el paso de los años, ¿no? Y eso es importantísimo. Entonces, hermanos, toda semilla que sembremos de la palabra de Dios en el corazón de nuestros hijos va a dar su fruto en su determinado momento. Hay otro pasaje con el cual quiero terminar, de Proverbios capítulo 31, ¿no? Y cuando nosotros leemos Proverbios 31, normalmente pensamos en la mujer virtuosa, y es cierto, a partir del verso 10 en adelante, pues se habla acerca de la mujer virtuosa, pero si consideramos los primeros 9 versículos, vas a darte cuenta que ese capítulo de Proverbios 31 son las palabras, ¿verdad?, de una madre hacia su hijo, ¿no? La madre del rey le enseñó al rey unas palabras de sabiduría y son estas palabras las que nosotros leemos. Entonces, una mujer aconsejando a su hijo acerca de escoger una buena mujer, una mujer virtuosa. Entonces, qué importante es esto,
la labor de personas más sabias, personas como nuestros padres o como nuestros maestros de escuela dominical que pueden enseñar a los niños, aconsejar, darle buenos consejos bíblicos sabios de la palabra de Dios para poder vivir. Entonces es muy, muy, muy importante, hermanos, la labor del maestro como formador, como entrenador, como tutor, como motivador de los niños en la escuela dominical. Hermanos, estos 4 puntos son aquellos en los cuales yo quería aperturar el diálogo, aperturar la reflexión. Obviamente vamos a irlos desarrollando cada uno de ellos con mayor amplitud a lo largo de las semanas, pero para empezar queríamos entonces responder esta pregunta, ¿verdad? ¿Es importante enseñar la Biblia a los niños? Sí. El Ministerio de Escuela Dominical no solamente es una actitud recreativa, aunque la recreación es parte, el componente lúdico es parte de cómo los niños aprenden, que es algo muy diferente a cómo los adultos aprenden, pero no todo es juego, no todo es juego. El momento de formar y de diseñar una escuela dominical y de diseñar los materiales o de elegir los materiales que se van a utilizar, los maestros de escuela dominical, en unión con el pastor, con los líderes, tienen que saber encontrar un buen material que sea entretenido para los niños, que sea vivaz, que sea interesante para los niños, que les motive, pero a la vez tenga un peso doctrinal, por así decirlo, un peso escritural, con el cual los niños puedan aprender. Aprender no solamente los conceptos más básicos de la existencia de Dios y de su amor y de su voluntad, pero sobre todo, vuelvo y repito, el Evangelio. Los niños, hermanos, así como lo vemos inocentes y hermosos, son pecadores también y necesitan el Evangelio, necesitan entender la salvación que es por la fe, como Cristo se muestra en todas las historias de la Biblia y cómo todo ello encaja, orando al Señor para que Dios abra el entendimiento de esos pequeños corazones y puedan comprender, puedan entender. Y esos versos bíblicos, esos versos memorizados, esas historias bíblicas formen la base, el sustento, sobre lo cual una vida adulta ya pueda formarse y la fe pueda florecer. Muy bien, hermanos, eso era lo que quería compartir con ustedes en esta segunda semana. Y ruego por favor que usted pueda leer las actividades de la semana, ver un video, hay un video más adicional, hay una predicación, una clase muy interesante acerca de la escuela dominical, donde usted va a poder también reflexionar un poco más acerca de esto, y algunas lecturas y tareas que tiene que desarrollar en esta semana. Si tiene alguna pregunta, usted sabe, puede consultarme a mi correo personal rtello@stblima.org o a mi celular personal a través de WhatsApp o alguna otra red social 993-710-417. Conmigo hasta la siguiente semana. Que Dios me los bendiga, hermanos. Nos vemos. Chao.